Buenas tardes, profesora. Esta es nuestra presentación de nuestros prototipos que hemos llevado con el semestre. A continuación, mi compañero Marcos Javier Trujillo Arévalos les presentará la introducción. Bueno, como introducción es que en esta presentación se expusieron dos principios fundamentales de la física mediante prototipos prácticos. El prototipo 1.1, que lo dirá mi compañero Mario, ilustró el principio de Pascal a través de una prensa hidráulica construida por el equipo. Y el prototipo 2.2, que es el que diré yo, demostró la convección del aire mediante una espiral giratoria, la cual se movía gracias al aire caliente ascendente generado por una vela. Ambos modelos permitieron comprender cómo esos fenómenos se explican en la vida diaria. Eh, Bueno, pues como puede ver, profesora, ahí está nuestro prototipo. Pues ¿cómo funciona? El principio de Pascal afirma que la presentación de la presión ejercida por un punto de fluido encerrado y en reposo se transmite por igual a todos los puntos del fluido, entre todas las direcciones. Por ejemplo, si tú ejerces una presión en el DC, pues se trasmade la fuerza, pues. En nuestro prototipo este principio se muestra usando las jeringas conectadas, como le dije, van conectadas que se llenan de agua y pues hacen la fuerza. Al aplicar presión sobre la jeringa más pequeña, el agua transmite esa presión hacia la jeringa más grande, generando una mezcla mayor de la fuerza. Esto ocurre porque los fluidos no se comprimen fácilmente, lo que permite que la presión se distribuya uniformemente. Así nuestro modelo reproduce el funcionamiento de la prensa hidráulica, que se utiliza como principio para multiplicar una pequeña presión en una fuerza considerable. Los materiales son básicos, se usaron palos de paleta, usamos 16, tres cartones, hojas de máquina de color, el silicón, las mangueras que son para que pase el agua y se haga la fuerza, las dos jeringas y el manual. Una fuerza se aplica en la presión colocando en su mano en la jeringa que no está pegada sobre la placa de presión para aplicar la presión. Dos transmisiones de presión. La presión se transmite a través del fluido, en este caso es el agua de la manguera, pues que hace la fuerza, pues. El 3 es el movimiento de la jeringa espalmada. La jeringa se llenará por la presión, se mueve hacia abajo debido a la presión aplicada. El 4 es hacer presión hacia atrás de la jeringa, no es para que vuelva a subir, sino para que pues haga fuerza. La demostración del principio de la maqueta demuestra al principio de la transmisión de la presión del fluido. Y yo voy a decir el prototipo 2, que es la transferencia, es un fenómeno fundamental en la física que ocurre en diversas formas de nuestro entorno. Una de las más interesantes y relevantes es la convección, un proceso mediante el cual el calor se transfiere entre fluidos, como líquidos o gases, que se encuentran a diferentes temperaturas. En este prototipo exploramos el concepto de convección, sus principios fundamentales, su importancia en la naturaleza y la tecnología y cómo se manifiesta en nuestro modelo. William Thomson y Lord Kelvin fue el primero en atraer la atención de la comunidad científica hacia la termodinámica aplicada en la geología. Más adelante, en 1930, el geólogo y geofísico Arthur Holmes descubrió las corrientes de convección, lo que permitió entender mejor muchos procesos naturales, como el movimiento del manto terrestre. ¿Y cómo funcionaba? Era calentando el aire en la llama de la vela caliente, el aire el que la rodeaba, lo que hace que se expanda y se vuelva menos denso. El movimiento del aire, el aire calentado asciende debido a menor densidad, creando una corriente de convección. Giro de la espiral, el espiral al estar suspendido en el alambre se ve afectado por la corriente de aire y que genera por la convección. Esto hace que la espiral comience a girar debido a la transferencia del momento del aire en movimiento. Equilibrio y movimiento. El espiral encuentra un equilibrio entre la fuerza de la gravedad y la fuerza del aire en movimiento, lo que permite que siga girando mientras la convección continúa. Y los materiales que utilizamos es una lata de gaseosa, una vela, un alambre de 10 a 15 centímetros, tijeras, encendedor y unos guantes. Y el procedimiento, el primer paso es que nos colocamos guantes como medio de seguridad para evitar quemaduras o lesiones. Y se encendió la vela con cuidado, asegurándose que la llama estuviera estable y no demasiado alta. Se colocó el alambre sobre la vela, posicionándolo de manera que pudiera sostener la espiral en lugar adecuado para su funcionamiento. Se ubicó la espiral sobre el alambre, ajustando su posición hasta encontrar el equilibrio necesario. Al calentarse el aire por la llama, comenzó a ascender, generando una corriente de convección que hizo girar la espiral de forma continua. De la construcción y análisis de ambos prototipos se comprendió de la manera práctica cómo funcionan el principio de Pascal y la convección del aire. Estos experimentos permiten visualizar conceptos físicos que están presentes en diversas situaciones de la vida cotidiana. Además, se fortalecieron habilidades como el trabajo en equipo, la observación, la aplicación del conocimiento teórico en modelos reales. Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto que hicimos en la etapa 3, que es un carrusel. Mi grupo está conformado por Geraldine Giselle, Sofía Paloma, Marcos Javier, Mario Alberto y su servidor Juan Antonio. En esta presentación abordaremos el concepto de la corriente eléctrica, su importancia y cómo la aplicamos en la creación de un carrusel motorizado. Nuestro objetivo es entender cómo fluye la electricidad y cómo este fenómeno permite que funcione en dispositivos como nuestro prototipo.
Como vimos en las clases de física, la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor como un cable. Este flujo ocurre gracias a una diferencia potencial eléctrico entre dos puntos como polos de una fuente de energía. Aquí estamos haciendo nuestro carrusel, lo estamos formando con materiales pues no muy caros. Nuestro prototipo consistía en un carrusel que utilizaba un motor de 6.000 revoluciones por minuto, alimentado por una corriente alterna. El motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica, haciendo que la plataforma con caballitos decorativos gire a alta velocidad. En este momento es posible gracias a la corriente alterna que alimenta el motor, permitiendo que funcione de manera eficiente. El motor era muy rápido, la verdad, y pues como era, aunque la caja estaba pesada, el motor lo movía muy rápido por su velocidad que tenía. Los tipos de corriente eléctrica son corriente directa, fluye en un solo sentido. Como ejemplo tenemos una pila. La corriente alterna cambia de dirección constantemente. En el ejemplo podemos utilizar la electricidad de casa de la CFE. Usamos la corriente alterna nosotros de una toma de corriente. La corriente alterna cambia de dirección constantemente y es la forma más común de energía eléctrica en hogares y escuelas. Permite el uso de motores más potentes como el que utilizamos. Como vimos que es una fuente de energía, es un dispositivo que permite mantener esa diferencia potencial. Puede ser una pila, batería o generador. Convierte otras formas de energía en electricidad. Bueno, en esto nuestra conclusión es que aprendimos cómo la corriente eléctrica se utiliza para generar movimiento a través del carrusel motorizado. Vimos cómo la energía alimenta un motor para transformar la corriente en energía mecánica. Esto nos ayudó a comprender mejor los principios básicos de electricidad y su aplicación práctica. Yo soy Juan Antonio y me despido. Muchas gracias. Hola maestra, nosotros vamos a presentar el último prototipo, que es el microscopio con material reciclado. Estos son los materiales utilizados. Los materiales utilizados fueron un envase de plástico rectangular con agarradera, un tubo de papel de cocina, un tubo de papel higiénico, tubos de cartón de recibos de datáfono, 2 lupas pequeñas, tapas plásticas, acetato de empaque reciclado, papel metalizado de envolturas, envase de refresco pequeño, silicona caliente, pintura negra y plateada. ¿Qué es la óptica? La óptica es la rama de la física que estudia la luz, su naturaleza, comportamiento y fenómenos que provocan al interactuar con diferentes medios y superficies. La reflexión es cuando la luz choca con una superficie y rebota como en un espejo. La refracción es cuando la luz pasa de un medio a otro y cambia de dirección por la diferencia de velocidad. ¿Cómo se relaciona con nuestro prototipo? Nuestro prototipo de microscopio construido con materiales reciclados se desarrolla directamente con los principios de la óptica. Usamos lupas que provocan la refracción de la luz, haciendo que los rayos se desvíen y nos permitan ver los objetos más aumentados. Además, colocamos un espejo hecho con papel metálico, que sería de aluminio, para reflejar la luz hacia la muestra, lo cual se relaciona con la óptica geométrica. También tomamos en cuenta la óptica física, ya que la luz se comporta como una onda al pasar por diferentes medios. Este proyecto nos ayudó a comprender la naturaleza dual de la luz, onda y partícula. Nos demostró que la ciencia no siempre necesita laboratorios costosos. Con ingenio y conocimientos básicos logramos aplicar la física de manera funcional y creativa. Como conclusión, este proyecto nos ayudó a entender la óptica de formas prácticas al construir un microscopio con materiales reciclados. Aplicamos los principios de reflexión y refracción usando lupas y papel metálico, demostrando que con creatividad y conocimientos básicos se puede hacer ciencia sin necesidad de equipos profesionales. Por su atención. Muchas gracias.